A propósito de la agresión de que fue objeto el abogado Luis Rivas por parte de Claudio Camaño Vélez, el hijo de Claudio Camaño, pues quiero hacer una reflexión que la he repetido varias veces, no por el caso de Claudio Camaño, sino que ha sido una constante por otros casos que han tenido pues un manejo similar. Siempre he dicho que si una persona llega a una clínica porque ha sido objeto, por ejemplo, de un atraco y en ese atraco recibió varios disparos, porque se produjo un accidente aparatoso, porque fue herida con armas blancas, eh, por lo que fuere, realmente no se puede desplazar la responsabilidad del hecho que ha sido lo que ha motivado la situación por la que esa persona ha entrado en una gravedad y por la que posiblemente haya perdido la vida. Entonces, lo que hemos estado observando durante muchos años en los medios de comunicación es que probablemente se quiera establecer que el médico es el responsable del fallecimiento de una persona que llegó con un tiro en la cabeza o con dos tiros en la cabeza, o con disparos que comprometieron partes muy sensibles del cuerpo. Entonces, se desplaza inmediatamente todo el comentario a hablar de supuesta mala práctica médica, de posibles fallas en los médicos, pero se olvida el hecho criminal que ha sido el que ha provocado esa situación. En el caso de Claudio Camaño, lamentablemente, hubo un accidente de tránsito muy aparatoso en la autopista 6 de noviembre o en la autopista de San Cristóbal, que es en el tramo de la carretera Baní-San Cristóbal. Creo que eso fue en la entrada de Pizarrete. Ahí se produce este aparatoso accidente que deja a Claudio Camaño muy mal herido, 4 costillas rotas, una le perfora el pulmón a una persona que además de que ya pues está en una edad que empieza a ser avanzada y que ha tenido otras complicaciones de salud, pues ese es un trance, eso es un trance fatal. Es muy difícil que una persona que se viera involucrado en una situación como la que se vio involucrado Claudio Camaño, es muy difícil que sobreviviera. Pero bueno, siempre se hace el intento y ojalá que hubiese sobrevivido Claudio Camaño. Entonces Claudio Camaño es llevado a una clínica en Baní, que es la clínica Aguas Vivas. Y esa clínica lo atiende como podía atenderlo. Incluso envían por el cirujano de la clínica y el cirujano de la clínica viene y evalúa al paciente y ve las condiciones delicadas en las que está el paciente. Entonces, no le puede colocar un tubo de pecho porque si se produce una complicación, no tienen cómo manejar esa complicación en esa clínica. Entonces lo que deciden es un traslado inmediato de Claudio Camaño hasta un centro en Santo Domingo donde estén las condiciones para poderle brindar las atenciones que requería. Y entonces lo traen a Sedimat en la Plaza de la Salud. Viene ahí
resulta que las salas de cuidados intensivos que tiene Sedimat están todas ocupadas con personas en condiciones similares a la de él, de gravedad por distintos eventos, y están ocupadas las salas de cuidados intensivos. No obstante, un emergenciólogo sale y lo evalúa en la misma ambulancia, trata de darle los auxilios de rigor, en lo que Sedimat ubica con otras clínicas cuál tiene una sala de cuidados intensivos disponibles. Y efectivamente, Sedimat se comunica con la clínica Abreu y trasladan a don Claudio Camaño a la clínica Abreu, a una sala de cuidados intensivos. Entonces, estando en la sala de cuidados intensivos, en la clínica Abreu, sus familiares han localizado a un médico que trabaja en la UCE, que había tratado a Claudio y le había practicado una cirugía anterior, y para ellos resultaba más confiable que esa persona fuera que manejara esta situación que se había presentado con Claudio Camaño. Y entonces ellos deciden que el paciente debe ser trasladado. Está la comunicación, y ellos la firman, en la que la clínica Abreu les advierte que ese traslado es altamente riesgoso, que ese traslado no se debería producir hasta que el paciente no esté en otras condiciones, pero aún así ellos insisten en sacar al paciente. Al insistir, el centro médico pues se descarga de responsabilidad. Bueno, ustedes lo van a hacer, y le firman el documento, ellos le firman el documento para hacer el traslado a la UCE, donde es atendido por su médico. No sé si se le llega a practicar la cirugía, y lamentablemente fallece don Claudio Camaño Grullón en esa clínica de la UCE. Entonces, resulta que después de eso, pues se manejó el relato de que Claudio Camaño había fallecido producto de la ineficiencia del sistema de salud privada en la República Dominicana, y que esas clínicas todas habían actuado de manera incorrecta frente a Claudio Camaño. Las informaciones de las que disponía desde el principio me decían que era lo contrario. Don Claudio Camaño recibió pues las atenciones que en cada uno de esos lugares podían brindarles, y esas atenciones, yo sé que si no se hubiese tratado de don Claudio Camaño, si tal vez es una persona que no es una persona de reconocimiento de Claudio Camaño, probablemente pues no se hacen todas las gestiones que se hicieron en cada uno de esos lugares. No porque no se quieran hacer, es que el que separa una sala de intensivo tiene que ir a llevar un depósito para poder garantizar el pago de eso, y asume una serie de responsabilidades. Entonces, no es fácil que personas ajenas a la familia adopten esa responsabilidad. Es decir, desde mi punto de vista, yo creo que él no muere porque en esas clínicas, antes de la última, pues se haya fallado en las atenciones que a él se le debió brindar. Pero bueno, su familia decidió someter a la justicia a esas 4 clínicas y a 2 compañías aseguradoras, acusándole de responsabilidad de la muerte de Claudio Camaño. Una cosa que es muy difícil de poder probar, dada las circunstancias que se dieron y dado el hecho de que incluso ellos le firmaron un descargo a una de esas clínicas cuando decidieron pues trasladar, contrario a la recomendación de esa clínica, al paciente. Parece que en justicia pues las cosas no marchan a su favor, porque no iban a marchar a su favor,
entonces se produce esta agresión totalmente innecesaria. Yo sé que hay personas que eran muy amigas de don Claudio Camaño, que son muy allegadas a esa familia. Ojalá que esas personas pues influyan en que este joven que tiene inquietudes políticas se maneje de otra manera, porque para la política se requiere cierta formación, para la política se requieren ciertas características que se van cultivando. Dedíquese a cultivar esas características, haga su carrera política, déle realce al nombre, al apellido pues, que hereda, pero de otra manera, porque yo creo que por ahí no acaban las cosas bien. Pero bueno, señores, en la República Dominicana, una de las informaciones importantes fue la del colapso del diálogo sobre la crisis venezolana. Y sobre ese tema consultamos al diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Ito Bisonó, que además pues, de ser un hombre muy dedicado a todos los temas importantes de la política local, es uno de los políticos dominicanos con mejores relaciones en el plano internacional y le da seguimiento a las situaciones que se producen en los distintos países de la región. Por eso lo consultamos a él sobre lo que ha ocurrido en la República Dominicana con el diálogo sobre la crisis venezolana. Adelante. Aunque los opositores venezolanos desistieron de firmar el acuerdo que pauta las elecciones presidenciales en Venezuela para el 22 de abril, el régimen chavista la ha anunciado y trabaja en su montaje. ¿Cuál sería el panorama internacional de ese país si se realizan unas elecciones sin la participación de las fuerzas de la oposición? Indudablemente el panorama para los venezolanos es cada vez más oscuro. Con esta posición del gobierno chavista liderado por Maduro, se ve que es totalmente dictatorial. Primero, desconocen la asamblea electa por las elecciones, que lo eligió a él mismo. Después ponen fechas cada vez que quieren, eliminan la oposición o la meten presa o desconocen los partidos, irán solo a las elecciones. El gran perdedor, el pueblo venezolano. Se ha planteado extraoficialmente que Estados Unidos influyó en la decisión de los opositores de no firmar el preacuerdo a que habían arribado con los representantes del gobierno venezolano, porque estarían apostando a un endurecimiento de sanciones contra Maduro y su régimen. ¿Qué piensa usted? Yo creo que Julio Borges, que lideró la comisión que vino de oposición, hizo lo correcto, porque no hay que preguntarle a los americanos, sino más bien al pueblo de Venezuela, por qué el gobierno se niega a que haya un apoyo en comida, en medicina, para los que hoy no tienen de qué comer ni tienen acceso a los medicamentos en los hospitales públicos. Independientemente de que los partidos políticos han sido sacados de la opción de participar en las elecciones y de que muchos venezolanos son presos políticos. Hay incluso diputados actuales que están presos y que están siendo juzgados por la justicia militar. Y los cargos que le tienen son sencillamente de que no pueden hacer oposición. Entonces, aquí no hay que preguntarle a otros países. Sencillamente lo que ha hecho la oposición es representar a su pueblo. ¿Cómo valora el rol de la mediación que ha estado encabezando la República Dominicana con el presidente Danilo Medina y el acompañamiento del expresidente Zapatero y de otros países? Bueno, como dominicano me siento orgulloso de que la República Dominicana hiciera un esfuerzo. Como político, como
conocedor de lo que es la realidad del continente y de Venezuela, había muy poca esperanza. Zapatero tiene cierto compromiso y simpatía, era un árbitro tendenciado hacia el gobierno chavista y de Maduro. La República Dominicana, de alguna manera, cierto acercamiento al gobierno actual con el de Chávez y el de Maduro también. Sin embargo, hay que aplaudir el esfuerzo que se hizo desde República Dominicana para brindar una plataforma donde se realizaran las conversaciones, que ya eran responsabilidades de las dos partes venezolanas y que no hubo el acuerdo deseado y que desde mi punto de vista la oposición de Venezuela no podía aceptar una imposición más ni ser parte del deterioro, de la opresión, de la dictadura que hoy tiene Venezuela. Bien, señores, vamos a una pausa y entonces regresamos con un resumen de informaciones importantes.